Un saludo cordial para todos y todas. Que el Señor esté dándoles a ustedes esa paz, esa bendición que todos los días necesitamos. Vamos a orar por la palabra de esta noche. Padre, te damos gracias, te pedimos hoy que tu Santo Espíritu ministre sobre nuestro corazón, nuestra vida, Señor, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y llene de seguridad, Señor mío, nuestros corazones, que tanto lo necesitamos. Oramos hoy por aquellos que en su labor están pasando por momentos de crisis, de dolor o situaciones adversas, Señor, que sea tu Santo Espíritu trayendo paz y seguridad. Te damos gracias en esta noche y pedimos, Señor amado, que bendigas tu bendita palabra en nuestro corazón y que ella halle un lugar dentro de nosotros. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. El tema de hoy, una esperanza viva. Una esperanza viva. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol aquí nos está presentando lo que conocemos como las bases teológicas, pero para nuestro ánimo en medio de la persecución, en medio de estas pruebas que hoy vivimos. De una forma categórica, el apóstol Pedro declara al creyente de que la esperanza viva radica en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ha tenido y tiene gran misericordia. Por eso la carta del apóstol Pedro nos habla para que estemos fortalecidos y anima a los hermanos que fueron expatriados ante las persecuciones. Por eso hoy nuestro llamado es que vivamos vidas santas en medio de las tribulaciones, y aunque existe esa gran posibilidad de regresar al mundo, algunos de pronto acarician esas posibilidades. Sin embargo, la frase que el apóstol Pedro usa cuando dice su gran misericordia, lo cual es el favor recibido y merecido, y que nos lleva a ser renacidos y ser engendrados como personas nuevas en el Señor. El apóstol dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos habla de esa compasión, de ese afecto y de esa ternura con que Él nos trata y nos quiere cuidar. Aquí la misericordia de Dios se puede hacer efectiva cuando nosotros en nuestro corazón podamos entender dos elementos muy importantes dentro de nosotros. Uno es mi real necesidad y de ser capaz de satisfacer el pedido al cual Dios me lleva a recibirlo. Cuando hablamos de la necesidad principal del hombre es que reciba a Jesús en su corazón. Hoy, por donde quiera que estemos, la paz y de pronto la armonía que exista en medio de nosotros no está, porque los resultados son las ausencias de esos valores espirituales que Dios nos ha regalado. Por eso Dios
nos asegura que para poder satisfacer esa necesidad que tenemos, Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gran misericordia de Dios es infinita, es sin límites y abarca todos los frentes de nuestra vida, incluyendo el pecado, incluyendo aún nuestras tribulaciones, e incluye también que para Dios, al darnos vida eterna, existe una probabilidad de que la esperanza nazca en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que para poder ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento indica que debe reformarse, debe haber unas enmiendas en nuestro caminar, y no solamente en nuestro caminar, sino en nuestras costumbres, en nuestra conducta, y no es una formación externa, ni tampoco es un asunto religioso, sino es una conversión dentro del corazón. Entre Jesús y Nicodemo encontramos que el Señor mencionó la necesidad del nuevo nacimiento. Por eso la idea del nuevo nacimiento es darle algo al hombre que nunca ha tenido. El nuevo nacimiento literalmente es la impartición de la naturaleza divina que viene al corazón y que nos enseña a nosotros la necesidad de acercarnos a Dios porque hemos sido perdonados. Por eso dijo el Señor también: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso, si hay algo que tenemos que tener en claro, es que ninguna religión puede afirmar este hecho que está escrito en la bendita palabra. Por eso aquí dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y por eso, como iglesia, entendamos que al nacer de nuevo, ahora hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. El mismo apóstol Pedro declara a nosotros como creyentes de poder llegar a ser participantes de la naturaleza divina. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestro rol en el acto del nuevo nacimiento tiene que ver con la fe del Hijo de Dios, cuando creemos que Él murió, pero también resucitó. Esa esperanza viva es el tesoro en nuestra vida, porque es el acto del nuevo nacimiento donde creemos que Jesús nació también y Él vino a nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 lo corrobora diciendo de la siguiente manera. Primera de Juan 5:1 dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. Por eso cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, aquí comienza una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al hablar de la resurrección en nuestra vida, estamos hablando de que debemos darnos cuenta de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el Señor pagó
un precio en la cruz y Él resucitó. Y una realidad que no podemos ignorar es que todos y todas tenemos una identificación espiritual real, no es irreal, es real. Por eso Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección nos dice lo siguiente: Primera de Corintios 15, del versículo 20 al 23, dice la palabra del Señor así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Por eso dice la palabra que Dios Padre hizo renacer una esperanza viva, una resurrección en nosotros, un nuevo nacimiento. Debemos darnos cuenta en este tiempo, y lo digo con dolor en mi corazón también, donde hemos tenido que despedir a los seres queridos, quizás al papá, la mamá, el hijo, la hija, y no hay nada más doloroso que estar frente a un féretro despidiendo un ser querido. Sin embargo, algo que tenemos que confesar en nuestro corazón y creer es que cuando el Señor murió, pasaron 3 días, pero la Biblia dice que Él resucitó, que Él vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es una realidad. Nosotros, cuando decimos que nos identificamos con este principio que el apóstol Pablo dice, por eso el apóstol dice en esto que estamos leyendo: así como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Y cuando digo todos, es los que hemos creído en el Señor. Pero ¿y qué de los que no han creído? Pero ¿qué de aquellos que quizás lo quieren recibir y que es un desafío y es un momento para decirles que el apóstol Pedro, cuando dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este texto nos invita a que estemos a cuentas con el Señor. Así como al encontrarnos en una empresa, en una labor, en una responsabilidad, se nos demanda rendir cuentas, pues en nuestra vida espiritual hay algo que no podemos evadir. Todos y todas tenemos un llamado espiritual, bien sea mediano, poquito o grande. Tenemos una medida y tenemos que dar cuentas. El profeta Isaías lo dijo de esta forma, capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19 dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hoy hay un alto grado de desafío delante del Señor. Realmente podemos ver cómo se puede pasar por alto la vida espiritual, pero el Señor sigue llamando a una realidad, que si hemos pecado, sí, y que tenemos un llamado de volvernos a Él, también. Que si
En este momento, por bondad de Dios, somos llamados. Él nos habla a una realidad. Nos dio libre albedrío, podemos escoger, pero Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere darnos el pan del bien, el pan del alimento que sostiene, el pan de esa esperanza viva que permanece para vida eterna. Por eso Él señala algo en nuestro corazón y dice que no seamos rebeldes. Y la rebeldía tiene que ver con yo no quiero saber de Dios, pero es el único que puede perdonar. Algunos quizás podemos pensar, yo cuando vaya a Dios voy a estar preparado, ya sé lo que voy a hablar con Él, o cuando ya deje de hacer las cosas negativas, entonces voy a volver y voy a hablar con Él. Y no es así. El Señor no espera que lleguemos quizás en condiciones óptimas, porque todos somos conscientes que tenemos pecado en nuestra vida y que Él es el único que nos puede limpiar. Por eso Él habla de su misericordia, lo cual es un atributo de Él, donde pueden existir las personas más malas del mundo y sin embargo Dios está dispuesto a perdonarnos. Por algo en la Biblia hay una experiencia de un juez injusto, quien por insistencia de esta mujer, él hizo justicia, pero no fue por misericordia, no, fue por insistencia. Y sin embargo Dios, a través de su palabra, dice que Él tiene misericordia. En Isaías 55, versículos 6 al 9, la palabra del Señor dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice la palabra del Señor. También dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y el versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la vida tendremos que hacer esfuerzos, tendremos que sacrificar tiempo, tendremos que laborar. Es parte de la vida. Todo en la vida demanda esfuerzo y Dios no es la excepción. En Dios también tenemos que esforzarnos, y por eso el Señor lo dice en sus propias palabras. Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. También dice la palabra del Señor en Lucas 11, capítulo 11, versículos 5 al 13, algunos apartes, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará un serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces aquí está el llamado, aquí está la parte donde a nosotros nos corresponde saber que el Señor nos pone en expectativa y nos dice: hay una realidad, nosotros damos a nuestros hijos de lo mejor, cuanto más nuestro Padre Celestial. Cuando Él, en el versículo de Primera de Pedro 1 al 3, dice que nos da una herencia incorruptible, son beneficios, no son tan semejantes como cuando uno tiene una cuenta bancaria, o aquellos bonos o oportunidades de inversión. Todas las herencias terrenales se van a perder. Nadie, cuando fallece, cuando muere, se lleva nada. Todo se pierde, todo se queda en el tiempo. Por eso
el valor aquí en vida, alguien dijo, es como el dólar. El dólar sube y baja en sus acciones, pero en Dios nos cotizamos más eternos, porque como lo dijo también Juan Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y cuando lo dijo, es porque aún ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Aunque la muerte es inevitable, pero sin embargo el Señor nos lo dijo de otra forma: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Por eso la influencia del pecado en nuestra vida traerá corrupción. El apóstol Pablo, cuando está hablando, y lo dijo más exactamente en Romanos capítulo 8, versículo 20, versículo 22, vamos a leerlo. El apóstol Pablo estaba hablando no solamente de una influencia del pecado o corrupción que no solamente se aplicaría a una parte de las finanzas, sino lo dice de esta forma. Romanos 8, 20 dice la palabra: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora. Claro, la tierra también está sufriendo los embistes de lo que el ser humano ha hecho sobre la tierra, sobre los recursos que tenemos. Las personas no tienen esa saciedad de seguir haciendo y creando cosas, y se les olvida que un día también estaremos delante del Señor, porque la Biblia dice que habrá una libertad de la esclavitud, de la corrupción, a una libertad gloriosa de quienes somos hijos e hijas de Dios. Por eso cuando se habla de la herencia eterna, no es como los tesoros terrenales. En 1 de Pedro 1:4 nos dice lo siguiente: es una herencia incorruptible, no perece, no se va a quedar escasa, dice, pero para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Cuando estamos a las puertas de lo que hoy ha pasado, donde personas han partido a estar con el Señor, donde alguien pensaría, pero ¿cómo es posible si la persona estaba sana, la persona estaba bien? Y de pronto inmediatamente estamos pensando y remitiendo, es por este bendito contagio. Sin embargo, nuestra herencia espiritual no solamente es para gozarla aquí, sino que nos habla de una herencia incorruptible, es decir, que no habrá ningún intruso sobrenatural en la eternidad. Aquí en el tiempo sí hay deterioro, nosotros vamos pasando, vamos terminando, pero en Dios no. Allá dice la palabra, habrá una seguridad de un tesoro único donde nadie lo puede robar, ni mucho menos corromper, o ni siquiera disminuir de alguna forma esta herencia incorruptible. Hemos tenido el privilegio de hacer ceremonias, de despedir a un hermano de la iglesia, a una hermana de la iglesia, y vemos en medio de estas experiencias que hemos tenido, cuando el dolor en el corazón es inevitable y se sufre y se siente el vacío, y quizás algunos nos miran como distantes, pensando, pobrecitos ellos, esperando algo pero nunca llegó. Pero resulta que
esto que estoy diciendo, al contrario, el día que nos corresponda ser parte de ese lugar, de ese ser querido que ha fallecido, que ahora nos corresponde luego a nosotros, la bendición es que nos vamos a encontrar con un tesoro. La Biblia señala que hay un cielo y que hay un infierno. El punto es saber hacia dónde vamos a ser direccionados, pero también depende de nosotros, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado libre albedrío, es decir, podemos disfrutar de la vida, podemos dar de lo máximo aquí, pero un día luego estaremos en manos de quien nos creó o sencillamente separados de Él. En 2 de Corintios 4:7 dice la palabra del Señor así: por eso, cuando nosotros sabemos que leemos su palabra, a nosotros nos trae gozo al corazón al saber de estas riquezas eternas. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy somos desafiados a vivir tristezas y bendiciones, pero debemos mantenernos fieles, firmes, que nuestra fe está siendo puesta a prueba, sí, pero tenemos una gran herencia, y una de ellas es que somos considerados hijos de Dios. Recuerde que en la religión o en las filosofías o en aquellas cosas que hoy surgen de esa libertad donde cada cual escoge lo que quiere, hay una realidad que no podemos dejar, y esa realidad es: hay un Dios, y ese Dios nos dice a nosotros que tuvo un hijo llamado Jesús, y que Él murió y resucitó al tercer día y luego fue alzado al cielo, y que al estar en el cielo Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él dijo: me es necesario irme, pero no los voy a dejar estar solos, sino con ustedes se quedará el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña a través de esa presencia de Él, y nos está proveyendo, nos está dando esa cobertura gloriosa para que nosotros podamos cumplir lo que está escrito en la bendita palabra del Señor. Claro, ¿es difícil lo que viene? Sí, es difícil. Todos los días son distintos, pero Dios nos va a sostener en pie, porque las herencias y la herencia que Dios nos recuerda, aparte de ser sus hijos y sus hijas, también nos regala una herencia eterna, donde Él espera que un día estemos dispuestos a estar con Él. Pero aquí en vida nos es necesario una realidad: renunciar a esas cosas que nos llevan a estar distantes del Señor. Y quiero terminar con un salmo, el Salmo 100, versículo 5, que dice la palabra del Señor así. Salmo 100, versículo 5, dice la palabra: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si en algo en este tiempo hemos constantemente insistido, y yo lo he hecho, es acerca de lo que es la misericordia del Señor. Una misericordia especial. Él nos dice que si nosotros vamos a Él, Él no solamente nos va a perdonar, sino que Él quiere que nos sentemos a la mesa, que comportamos la bendición que Él tiene para con nosotros. Y es una bendición especial, es una bendición que llena el corazón, es una bendición que trae paz, es una bendición que aunque lloremos o nos aflijamos o sintamos momentos difíciles, pero Dios estará allí para fortalecernos a través de su bendita palabra. Y es que sucede lo siguiente: un día vamos a irnos de este cuerpo, pero el Señor dice que su verdad estará por todas las generaciones. ¿De quiénes? De aquellos que buscamos la bendita palabra del Señor. Mis amados, vamos a orar. Que Dios me les bendiga hoy, y que siempre el Señor esté con ustedes también, como nosotros pedimos, para que su gloria esté con nosotros, y que con nuestros hijos y nietos también sean acompañados en medio de este mundo que se convulsiona cada vez más.
Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra y una vez más delante de ti estamos agradecidos por darnos estos motivos de vida, Señor. Gracias porque tú nos das oportunidades todos los días. El día que tengas a bien llamarnos, tú sabrás cuándo, Señor. Y gracias por acordarte de nosotros y gracias porque nos has declarado como tus hijos, no porque lo merezcamos, sino porque tus misericordias son infinitas, son grandes, Señor. Te damos a ti la gloria y pedimos, Padre, que nuestros hijos, tu iglesia, sean guardados, sean protegidos, sean alcanzados con tu bendición. Señor, muchas gracias te damos hoy y permítenos, Señor, en el tiempo de este resto de semana que falta, tu bendición allí, Señor, para que nosotros seamos capaces de pasar en medio de estos momentos que pasamos no solamente aquí en nuestro querido país Colombia, sino en otros países, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis amados, Dios los bendiga a todos.